¿Quiénes se acordaron? ¿Quiénes se gozaron ese partido de Alemania? Ni que fueran alemanes sola, ¿cierto? Ay, yo me acuerdo que cuando veníamos en la buseta, rumbo a Paca, tenían la pantalla y todos en ese carro parece que habláramos alemán, que viniéramos por allá. Nos disfrutamos de esos goles, yo me acuerdo. ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quiénes los disfrutaron? Yo voy a hablar de mi experiencia, yo me disfruté esos goles, porque me acordaba, ¿cierto?, la injusticia que habían cometido con nuestro país. Fue una injusticia, ¿o no fue así? Fue una injusticia, fue un atraco, ¿cierto?, de frente. Yo me acuerdo cómo le van y le pegan a ese muchacho y le roban el gol al otro y al otro le hacen una falta que fue la que ocasionó ese golazo desde tan lejos del otro, pero fue por una falta que la pitaron mal. ¿Quiénes se dieron cuenta, cierto? Todos. Y estábamos esperando ansiosos el partido de Alemania-Brasil, ¿cierto? Porque a nosotros nos gusta que Alemania gane, ¿cierto? ¿Cierto? Y yo me acuerdo que veníamos en la buseta, como les digo, y cada gol, todo es que el conductor le provocaba, era como estacionar para cantarle el gol de Alemania. Eso, Senko, hágale más, hágale esto, para que sientan cómo es que... Les estoy contando una experiencia personal, yo no sé ustedes, a mí me pasó, y yo hasta como el quinto gol, justicia divina. Hasta salió por el Face, ¿cierto? Justicia divina. Nos falta el que colocó que Roe tiene que volver 7 veces. Eso con todo y versículo salió el asunto. Y yo me acuerdo que después del quinto gol vino algo a mi corazón. Y fue el Espíritu Santo. No un algo, sino algo que el Espíritu Santo, más bien, que el Espíritu Santo, que es un alguien, me trajo a mi corazón. Y era un sentimiento que yo tenía ahí. Yo estoy hablando de mí, yo no sé de ustedes, estoy hablando de mí. Fue un sentimiento feo, de mí, porque me estaba gozando con el dolor ajeno. Ustedes veían apenas las caras de las personas de la tribuna, ¿no? Eso lloraban. Bueno, aparte de la idolatría, todo lo que Dios permitió, porque esa idolatría que tienen en ese país por el fútbol. Pero no es lo que haya pasado, o la injusticia, porque fue una injusticia, o la idolatría que ellos tienen por el fútbol, porque la tienen, ¿cierto? El orgullo del entrenador y de algunos jugadores, porque no todos los jugadores de Brasil, hay uno incluso que creo que es cristiano, sino que el orgullo, la prepotencia, ¿cierto? No estoy hablando de eso, estoy hablando de que el sentimiento que yo tuve, yo sentí gozo con el dolor ajeno, sentimiento muy feo, ¿verdad? Lo estoy diciendo de mí, yo no sé tú, yo sé que a ustedes no les pasó, ¿cierto? A ustedes no les pasó, a mí me pasó. Y tuve que hablar con mi hijo, porque también se estaba gozando con todos los goles, se los estaba gozando. Pero no por la Alemania, se estaba gozando, ¿por qué? Por ver humillado al otro equipo, ¿cierto? Y hablé con Davidcito y le dije, mira hijo, tenemos que pedirle perdón al Señor. Nosotros dos, yo no digo el resto, ustedes no, estoy hablando de mí, de lo que me pasó. Bueno, pues yo sé que ustedes no tienen esos sentimientos allá, ¿cierto? No, estoy hablando de mi experiencia. Le pedimos perdón al Señor. Nos gozamos viendo a la gente allá, como allá se revolcaba allá, ¿cierto? Y nos dio gusto y le dijimos, Señor, ayúdanos para no sentir eso, amén. Entonces le pedí al Señor que me ayudara y sacó en mí un sentimiento feo, en mí fue un sentimiento feo. Entonces vamos a hablar de un sentimiento feo, de un sentimiento que no glorifica el nombre del Señor. Quise traer a la alusión al partido porque está reciente y porque yo sé que ustedes vieron el partido, no porque hayan sentido lo mismo que yo, es que yo sé, yo estoy diciendo es que vieron el partido, ¿cierto? La mayoría, o por lo menos los goles, y ustedes no se gozaron como yo de ver humillado a Brasil, no, estoy hablando desde mi experiencia, pero sí hay sentimientos feos que no dan honra al Señor y que no nos benefician
a nosotros. Y ese sentimiento se llama falta de perdón. ¿Falta de qué? De perdón. Falta de perdón. Y justamente el verso para el día de hoy es perdona, o más bien el mensaje para hoy es perdona y sé bendecido. Perdona y sé bendecido. Perdona, dámele, Señor. Perdona y sé bendecido. Dile al que tiene al lado, perdona y sé bendecido. Porque es que la falta de perdón es un sentimiento que te hace daño a ti. ¿A quién le hace daño? Diga, a mí. Y estamos hablando de que vamos a conquistar la sabana de Occidente para Cristo, impactarla con el amor, y vamos a ir a la sabana de Occidente con el amor de Cristo, y de pronto, como me iba a pasar a mí, entonces, ¡ay, qué bueno lo que le hicieron a esos brasileños! Porque vean, sentimiento que no está bien, mío, estoy hablando de mí, ¿no? Ojo, yo ya les dije, no estoy tocando susceptibilidades. Y si vamos a ir a impactar con el amor de Cristo, necesitamos ser libres. Y si hay algo que ata a una persona, es la falta de perdón. La falta de perdón. Vamos a impactar con el amor de Cristo la sabana occidente. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Pero no lo podemos hacer si tenemos un sentimiento ahí que nos esté atando, que no esté trayendo honra al Señor. Y precisamente por eso el título del mensaje de hoy es perdona y sé bendecido. ¿Perdona y sé qué? Bendecido, bendecido. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice, por el contrario, o sea, en lugar de hacer esto, y ya vamos a ver cuál es lo que no debemos hacer. En lugar de hacer esto, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros. Oiga, ¿por qué no perdonamos hoy a los de Brasil? ¿De verdad? Aquí por lo menos nosotros, y que el resto del país lo pueda hacer. Diga conmigo, Señor, perdonamos a los de Brasil. Amén. Incluso en el Face me enviaron una persona aquí y me dijo, oiga, más bien perdonémoslo. Después del quinto gol, como que a esa persona le pasó lo mismo que a mí. Digo, más bien en lugar de eso, perdonémoslos. Y pues bueno, fue una persona aquí, no quiero decir quién es, pero al que le caiga el guante que se lo después le digo. Entonces, vamos a ver dos cosas importantes sobre el perdón. Lo primero, que como el perdón nos bendice, ¿cierto? Vamos a ver las evidencias de la falta de perdón. Evidencias de la falta de perdón. Ese es el punto número 1. ¿Por qué? Porque muchas veces, como me sucedió a mí, pienso que yo ya estoy bien. Imagínense, yo no hice sentimientos de un pastor, imagínense, que habla de bondad y de misericordia. De pronto hay sentimientos que nosotros pensamos que estamos bien. Vamos a ver los síntomas de la falta de perdón y las evidencias o los síntomas. La primera evidencia es la amargura. La primera evidencia de que no has perdonado es que haya amargura. La amargura, dice el verso 30 de Efesios. Vayan conmigo a Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. Dice, verso 31. Quítense vosotros toda amargura. ¿Toda qué? Amargura. La palabra amargura también significa veneno. Significa algo que punza. En el original, en el texto, en el griego, es algo que punza, es un veneno. Eso significa amargura. Algo que te está punzando, ¿qué? El corazón, los sentimientos. De hecho, la traducción en lenguaje actual dice, quítense de ustedes toda tristeza. No está diciendo que estar triste sea pecado o que la tristeza es síntoma de que no has perdonado. No, está hablando es de esa tristeza, ese dolor, esa melancolía que viene como producto de la falta de perdón. ¿A qué me refiero? Muchas veces la persona le han hecho algo, la han ofendido, la han herido en su corazón, ¿cierto? Le han hecho algo duro. Y la persona no desea el mal para la otra persona, la persona no desea que a la otra, la que le ofendió, lo parta un rayo, le pase algo así horrible, no. Eso no, la persona no tiene eso, ¿cierto? Pero
¿qué pasa cuando cada vez que se acuerda o cada vez que viene a la mente, viene el momento en que le hicieron ese dolor, en el momento en que sucedieron esas circunstancias? Comienza y se destapa la herida y hay un dolor. Y cuando hay dolor es porque debajo de esa costra todavía no ha sanado la herida bien. Hay una costra superficial. La persona pensó que se podía, porque muchas veces pensamos, eso el tiempo lo cura, ¿qué? Eso con el tiempo, eso yo ya no me acuerdo, no, eso. Entonces la persona piensa que el tiempo lo cura, y no, el tiempo no cura nada. El único que cura las heridas se llama Jesucristo de Nazaret, amén, a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, una evidencia de que no se ha perdonado genuinamente es que la persona se acuerda del suceso y todavía le duele, le trae dolor, le trae eso no tan intenso, pero de una buena manera de lo que había pasado. Entonces, paguemos el celular, por favor. Entonces, cuando nosotros todavía llega a la mente esos recuerdos y hay ese dolor, es porque todavía no se ha perdonado. ¿No se ha qué? Perdonado. Tal vez tú dices, yo no le deseo mal a esa persona, yo no quiero que le vaya mal, yo no quiero que le pase algo feo ni a él, ni a su familia, ni a nadie. Pero si todavía ese recuerdo está ocasionando algo ahí en tu corazón, es porque todavía no ha habido un perdón genuino. Y no pienses que porque ha pasado 1, 2, 3 o 10 o 20 años, eso ya sanó. Si todavía el recuerdo causa dolor, es porque todavía no ha sido sanada la herida y todavía no ha habido perdón. O sea que hay falta de perdón en ese asunto. ¿Qué tenemos que hacer? Decidirte. Ya conmigo, el perdón es una decisión. Decidirte a decirle al Espíritu Santo que te ayude. Decídete a perdonar. ¿Por qué? El perdón no es un sentimiento. El perdón no es, yo siento, no, yo sé que dentro de un mes yo voy a sentir perdonar. No, mis hermanos. Y si la herida fue muy grave, ninguno de nosotros va a sentir perdonar. Porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Ya conmigo, es una decisión. Y entre más te tardes en tomar la decisión, uno de los principales perjudicados eres tú, porque tienes un veneno. Porque la palabra amargura significa veneno. Un veneno que está ahí y que te está consumiendo y te puede incluso llegar a enfermar. Por eso es necesario decidirte ya mismo, pedirle al Señor que te ayude a perdonar. ¿Es fácil? No. Y si la falta fue tremenda, menos fácil va a ser. Pero la idea es que tú te decidas a perdonar para que no haya ese sentimiento en ti que te va a hacer daño. Porque como lo dice la palabra, amargura es algo que punza, algo que te está ahí marcando y te acuerdas y te duele y te da melancolía y te da esa tristeza nuevamente. Yo te pido que averigües y le digas al Señor, sí, yo sé que tú no tienes sentimientos de querer mal para una persona, pero si de pronto todavía eso te está doliendo, es una costra y debajo de ahí esa costra lo único que hay es pus, materia espiritual. ¿Es fácil quitarse las costras en esos casos? No. Como cuando uno se le va cicatrizando algo en falso. Uno se quita la costra, eso duele, hermano. Pero si uno no se la quita y se limpia bien, eso va a seguir echando raíces, echando para adentro. Dios hoy quiere hacerte libre. ¿Amén? Pero la decisión la tomas tú. ¿Quién toma la decisión? Ya conmigo, el perdón es una decisión. Entonces, una de las evidencias de falta de perdón es la amargura, esa tristeza, esa melancolía que te da a ti. Tienes que tomar la decisión. La segunda evidencia de que no se ha perdonado, dice Efesios 4:32, quítese toda enojo, toda ira, ¿cierto? Toda ira. Entonces la segunda evidencia es la ira. En la Reina Valera dice quítese toda ira y todo enojo. Hay dos palabras, ¿cierto? Dice enojo, ira. La verdad, en el texto, las dos palabras, aunque son diferentes, su significado sí es muy igual, muy similar. Las dos significan algo como una respiración fuerte, como una pasión violenta,
Entonces por eso es que cuando tú estás y te están haciendo daño, te da que, y uno, si se ha dado cuenta y uno comienza, esta no se queda así. Y en medio de una ira, la gente ha hecho cosas desastrosas. ¿Cuántas personas en medio de una ira no han llegado a matar a otra persona? ¿Cierto? Se airaron, no es que fueran unos asesinos en potencia, pero la ira los llevó a coger un arma y quitarle la vida a otra persona. Ha pasado, mis hermanos, ¿cierto? Cuando una persona se deja llevar de la ira, y entonces por eso la palabra dice que es una acción violenta, es una sensación de querer desquitarse. Si todavía está eso en ti, es porque todavía no ha habido perdón. Y tienes que pedirle también al Señor que te ayude. ¿Por qué? Porque me acordaba de aquel niño, no se me llegó, no sé qué tan cierto sea, pero sí he visto evidencias de maltrato aquí en el país. Pero me acuerdo que llegó uno a mi correo de un niño malcriado, desobediente, mejor dicho, tremendo dolor de cabeza para los papás. Dice que un día en una de esas que le hizo al papá, el papá no se aguantó y lo agarró y lo maltrató, le dio tan duro, cogió las manos de ese niño y le dio y le dio y le dio y le dio. Les tocó llevarlo al médico. Y fue tan terrible la golpiza que le dio que el niño perdió las manos. Y el niño le decía, y fue algo muy triste, y ha pasado en el país, cuántas mujeres, cierto, no cogen el cable de la plancha y todo, en una ira. Y el niño le decía, papi, si me porto bien y te hago caso, me devuelves mis manitos. Eso fue duro. Imagínate el corazón de ese hombre, porque es que la Biblia dice en Santiago 1:22 que la ira del hombre, 1:20, del 20 al 22, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿cuántas personas no han maltratado al que dicen amar? ¿Cuántas personas en medio de una acción de celos no le hacen daño a su cónyuge? Porque los celos son pecados, mis hermanos. Quiero decirte que si sufres de celos, estás pecando. Que la Biblia dice que los celos son pecado. ¿Por qué? Porque a diferencia del celo de Dios, porque Dios es celoso porque te quiere bien. Mientras que los celos del ser humano es porque quiere mal para el otro, porque se siente inseguro. Entonces, ¿cuántas personas en medio de una situación en los celos, no han cogido a la persona que juraron amar por toda la vida y la han agredido? Física, ¿cierto? O emocionalmente. Porque están, ¿qué? Airados. Por eso la Biblia también dice, más atrás en Efesios 4 también dice, aireos pero no pequéis. ¿Por qué? Porque si la persona deja que la ira le gane, entonces va a pecar. ¿Va a qué? A pecar, es una acción violenta. Entonces, si tú tienes ese sentimiento violento, obviamente es porque no has perdonado. Dile al Señor, ayúdame. No sé lo que te hayan hecho, fue duro, sí, muy difícil, sí. Pero si tú sigues guardando ese sentimiento, el único perjudicado vas a ser tú mismo. Entonces tienes que pedirle al Señor que te ayude, pedirle al Espíritu Santo que te ayude a tener dominio propio, para que la próxima vez en que estés en un conflicto con el que sea, no saques a relucir eso dañino que hay en ti. Porque después de que venga un maltrato físico o emocional, ve y reparas eso. Ve y repárale una cachetada que le hice a tu cónyuge. ¿Cómo se la vas a reparar? Es difícil, no digo que es imposible, pero es cosas difíciles, ¿cierto? Tercera evidencia de que no se ha perdonado realmente. Dice ahí, la gritería. Quítense toda gritería, ¿cierto? Eso dice acá. Voy a gritarlo. Quítense toda, ¿qué? Gritería. ¿Sabes qué? La Nueva Traducción Viviente también, y en el texto, está palabras ásperas. O sea, no solamente en el momento en que vino el problema y la persona gritó, porque es que cuando hay un conflicto, ahí la gente mira a ver, o los seres humanos, miramos a ver quién puede gritar más fuerte, ¿no? Usted me dijo, pero es que usted, y que cada uno como que se va creciendo y como que cada uno se vuelve más alto, a ver cuál es el que se deja. No solamente es eso, está hablando de las palabras ásperas, y la palabra áspera es la que viene
Después también, ¿cuáles palabras ásperas? Entonces ya se pierden las palabras de cariño. Entonces ya no se le dice al cónyuge por lo general. Es que lo más triste es que uno se haga daño con el que más tiene al lado, que es con el que menos debería hacerse daño. Porque uno lo tiene todos los días. Porque si no se puede convertir como en la película, durmiendo con el enemigo. Y hay seres humanos que parece eso. Y salen de su cuarto y tienen otros dos enemiguitos ahí, que son los hijos. No, mis hermanos, Dios nos mandó a estar en paz y más con nuestra familia, los vemos todos los días. Amén. Denle un codazo al que tiene la... Escuche, dígale. Entonces, pero suave para que después le pueda perdonar. ¿Sabes? Habla de las palabras ásperas. Entonces ya no se le dice al cónyuge, mi amor, ¿cómo estás? ¿Dónde te pongo? Sino es, ¿dónde te lo pongo? Entonces ya no se habla incluso de tú, se cambia el dialecto. Ya no es mi amorcito, sino, oiga, venga para acá usted. Habla también palabras ásperas, es estar trayendo con las palabras el momento. Ah, claro, como usted se gastó lo de la cuota, chupe. Eso son palabras ásperas. Cuando una persona dice eso, ¿es por qué? Porque todavía no ha perdonado. El papá, que el chino ya está en la universidad y de pronto le pasó algo, claro, como usted se tiró el kinder. Porque es que el tiempo no cura nada. El único que cura es el Señor a través del Espíritu Santo y de un corazón que dice, yo quiero ser sano. Amén. Entonces esas son las palabras que salen, las palabras ásperas, y son las que dan evidencia de que no se ha perdonado. Y se cambia el dialecto. Entonces ya parece que la casa se vuelve como una zona de guerra, ¿cierto? A ver, ¿quién dice? Cierra la puerta al salir. Se la llevó, ¿no? ¿Por qué se ríen? No, pasa en otros países, en otras culturas. Otra evidencia, la falta, las palabras ásperas. Y ¿sabes una cosa? La Biblia dice, en el sermón de la montaña, el Señor dice, ¿cierto? Que no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, lo que contamina al hombre. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú estás hablando así, es porque no ha habido perdón. No ha habido perdón. Y no creas que porque no perdonas a esa persona está sufriendo. Tal vez la persona ni lo sabe y está contenta. En cambio tú sí, sufra, que sufra. Y no, es que, no, cuando tengas 50 vas a ver lo que es bueno. No, eres tú el que debe ser sano. Amén. ¿Cuántas palabras? Uy, sí, ojalá. Ay, es que, pero no le quiero hacer mal. Y hay palabras que matan. La Biblia dice también en el Sermón de la Montaña que el enojo hace traer palabras y esas palabras matan. Incluso si tú lo lees bien, dice que es igual a un asesino. Una palabra puede asesinar a alguien. Una palabra puede asesinar los sueños de un hijo, los sentimientos de la esposa, los sentimientos del esposo, de la mamá, del papá. ¿Por qué me casé contigo? ¡Qué dolor! ¿Cierto? ¿Por qué me casé contigo? Tal vez no se lo dices gritando, pero solo hecho que lo digas, ¿qué está diciendo esa persona? Fuiste el peor de los fracasos de mi vida. Fuiste un error para mí. Eso duele el corazón de la otra persona. Y hay dolor, y eso es una palabra áspera. Y cuando no se ha habido perdón, tal vez las cosas quedan así después del conflicto, pero en el primer momento en que la persona tiene la oportunidad, le vuelve a decir lo mismo. Nos volvemos históricos. Primero somos histéricos y después históricos. Las mujeres decían que eran las más históricas, pero yo creo que nosotros también. Eso fue el 31 de marzo a las 4:30. Tú llevabas esa pantaloneta roja que tanto detesto y me hiciste eso. Y la persona comienza a sufrir. Y el que sufre es el que no ha perdonado. El otro que dice,
¿31 de marzo? ¿Marzo tiene 31 días? Oh. Sí, sí es claro. Si no hay perdón en tu vida, el perjudicado eres tú. No pienses que porque esa situación ya pasó hace mucho tiempo, ya quedó, ya tú estás libre. Si todavía tienes alguna de estas evidencias, es porque no ha habido perdón. No ha habido perdón. Las palabras ásperas. Y acuérdate que la palabra tiene, ¿qué tiene la palabra? Tiene poder. Y Mateo lo dice, 12 también, 34 al 35. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea que si de tu boca están saliendo palabras ásperas, ya no son palabras de amor, sino son palabras de guerra. ¿Y cuánto daño le hemos hecho a nuestros amigos, familiares, cierto? A nuestras autoridades. Que el Señor nos ayude. ¿Amén? Y si todavía sientes decirle esas palabras ásperas al familiar, es porque no has perdonado genuinamente. Y Dios quiere que tú hoy seas libre. ¿Quién quiere ser libre? Amén. ¿Quién quiere ser? El que quiera ser libre tiene que decidirse a perdonar. Diga conmigo, es una decisión. Porque perdonar, diga conmigo, perdonar me bendice. Me bendice. Ojo con las palabras, hermano. ¿Cuántos hombres y mujeres de verdad han asesinado los sueños de sus hijos? Con una palabra, porque los niños son así. Miren, los niños, por muy cristianos que sean, ellos a veces hacen travesuras. Los hacen, mis hermanos, porque son niños. Y si uno en medio del furor le dice que usted no sirve para nada, asesinaste el sueño de tu hijo. ¿O qué tal si tú le has dicho así de mamá? ¿Por qué nací en este hogar? ¿Por qué tuviste que ser mi mamá o mi papá? Eso duele, mis hermanos. Eso duele. Y hoy es el momento de quedar a cuentas con Dios. ¿Amén? ¿Quién quiere quedar a cuentas con Dios? Amén. Amén. Y 4. Otra evidencia de falta de perdón. Desear o hacer el mal. ¿Desear o hacer qué? Vaya conmigo a Efesios 4:30. Dice, la cuarta parte de este verso. 31, perdón. Efesios 4:31. Quítense todo, amargura, ya lo hablamos, enojo, gritería, maledicencia y toda maldad. La palabra maledicencia quiere decir mal, ¿cierto? Como una maldición. Y maldición no es solamente la palabra, ¿cierto? Una grosería. Maldición significa decir mal, mal decir. ¿Listo? Decir algo mal de otra persona. Dice, y toda maldad. ¿Toda qué? Maldad. Es decir, ese deseo realmente que le vaya mal a la otra persona. Ese deseo de que, uy, ojalá que lo echen del trabajo para que... Ojalá que, aunque sea un dolor de estómago le dé. Eso es un deseo malo. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que quítense de nosotros eso. Y cuando nosotros sentimos eso, ¿cierto? Por esa persona, quiere decir que todavía no hemos perdonado. Tal vez no queremos hacer el mal. Nosotros no seríamos capaces, ¿cierto? De llevarle un tinto recalentado para que le dé dolor de estómago. No lo haría. Pero de pronto él solo pues, ojalá que se lo tome, ojalá que... Eso es un mal sentimiento. Y viene al lugar con lo que me había pasado a mí. Ojalá que esos brasileños los humillen. Pues yo no podía estar allá metiéndole los goles. Pero los humillaron otros. Justicia. Y ayer otra vez. Dijeron por ahí, se siente tan fresco. Pero si es un sentimiento malsano, no es tan fresco. Si queremos que le vaya mal a la otra persona, no es tan fresco. Quiere decir es que tengo algo dentro de mí que no ha salido. Y se llama falta de perdón. ¿Falta de qué? Perdón. Por eso, perdona y sé bendecido. Dile al que tienes al lado, perdona y sé bendecido. Y sé bendecido. Esa venganza, mis queridos hermanos, no está bien delante de los ojos del Señor. La Biblia dice en Mateo 5, 38 al 39, ¿cierto? Dice que poner la otra mejilla.
¿cierto? Por favor, Mateo capítulo 5, verso 38. Mateo 5, verso 38 y 39. Vamos rápidamente. Está por la N de Mateo, para los que lo están buscando. Mateo 5, verso 38 y 39 dice: ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente qué? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera una mejilla derecha, vuelve también la otra mejilla. Estos son de esos textos que toca tener mucho cuidado para darle una buena interpretación. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo? ¿Por qué en el Antiguo Testamento, porque está hablando de la ley, se tenía que ojo por ojo y diente por diente? Porque Dios mismo estaba trayendo la legislación, las leyes a su pueblo, para que su pueblo no fuera abusivo al aplicar una norma. Por ejemplo, si alguien le quitaba el ojo a una persona para que no se fueran a extralimitar con el castigo, entonces por eso es que esa ley lo que trae es un límite. O sea, ojo por otro ojo. O sea, no es que si le quitaron el ojo, entonces deje ciego al otro. Y quítele las ojos. No sé, no. Es si una persona te robó 5, haga que se devuelvan los 5. Eso tenía que ver con la legislación del Antiguo Testamento. Y estaba vigente cuando el Señor está hablando este sermón, en el Sermón del Monte. O sea, es una ley que estaba vigente y sigue estando vigente. Pero Dios da el verso 39. ¿Y cuál es? Aunque eso tú lo puedes hacer, más bien yo te digo, no busques venganza. Es lo que está diciendo. Cuando le dice ponga la otra mejilla, no busques venganza, pon otra actitud. Cuando le dice ponga la otra mejilla, tampoco es un aval o un permiso para que tú consientas el maltrato. No, la Biblia no consiente el maltrato. La Biblia no dice que una mujer entonces está siendo maltratada y violentada por aquel guache, por aquel poco hombre que viene a pegarle, a maltratarla, porque eso es un poco hombre. El que maltrata a una mujer es un poco hombre. Y no dice, déjese, mire a ver hasta que de pronto llegue, de pronto coja y acabe con usted, mijita. No, señor, eso no está diciendo la Biblia. Cuando dice ponga otra mejilla es, ponga otra actitud, ponga otra cara. O sea, si lo ofende, pues no ofenda. Sencillo. Si lo ofenden usted con grosería, ¿usted para qué se va a poner con grosería? ¿Cierto? Si lo maltrataron, entonces no coja un palo más grande para darle al otro. A eso es lo que se está refiriendo estos textos. No busques venganza, no busques hacerle el mal a otra persona. La Biblia dice en Romanos 12, y dejar la ira, lugar a la ira de Dios. Porque mía es la venganza, dice el Señor. No debemos desquitarnos. Si tú buscas desquitarte, porque ¿sabes qué? Todavía no has perdonado. Si tú buscas desquitarte es porque todavía en tu corazón hay falta de ¿qué? De perdón. Hay falta de perdón. Si buscas que la otra persona le vaya mal, es porque hay falta de perdón. Y la Biblia dice que no te debes buscar la justicia por tus propias manos, mis queridos hermanos. Romanos 12 también nos dice que no paguéis a nadie mal por mal. Romanos 12, entre el 17 y el 19. Y Romanos 13, 4 dice algo, que las autoridades, es decir, la policía, el ejército, los jueces, están puestos por Dios, ¿para qué? Para bendición de nosotros. En lugar de buscar la justicia por tus propias manos, busca la autoridad que te va a ayudar. Ve a la comisaría de familia. Que no, hay veces sí funciona. Ve al abogado, ve al juez, ve a la policía. Trata en lo posible, obviamente, de no vengarte. Y digo lo posible en el sentido de que si tú te estás viendo violentado, mi hermano, no se deje. Mire a ver cómo se defiende, pero eso sí, en lo más posible busque salir de la situación. O sea, si usted ve que lo están ahí, lo van a atracar ahí, sí, yo soy cristiano. No, señor. La Biblia dice, ¿cierto? Que el sabio ve el peligro y se ¿qué? Y se aleja. O sea, no, defiéndete y sal corriendo, pero no busques vengarte por tus propias manos. Porque si buscas vengarte quiere decir que todavía tienes algo que se llama falta de perdón. Segundo, primero son las evidencias. Y el segundo punto, consecuencias de no perdonar. ¿Consecuencias de qué?
La primera. 2. Consecuencias de no perdonar. Y la primera consecuencia es que se le da oportunidad al diablo. ¿Que se le da oportunidad a quién? Al diablo. Esa es la primera consecuencia. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4, verso 26 y 27. Está hablando el Señor de cómo nos debemos comportar ahora en todo Efesios 4, la nueva manera de vivir. Y está hablando de alguien el que roba no robe más. Y también está hablando del perdón. Y en Efesios 4, 26 al 27 dice: aireos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre ¿qué? Ni deis lugar a ¿quién? Al diablo. La peste, palabra de Dios para todos, dice: no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. Y Efesios 4:27 en esa misma versión dice: no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. ¿Para que los qué? Cuando una persona no perdona, le está dando oportunidad al diablo para mantenerlo derrotado. ¿Para mantenerlo qué? Derrotado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: aireos, pero no. La Biblia no dice: póngase de pronto así enojados, pero si quieren pequen, ¿no? Si quieren puedes excederse, ¿cierto? No, da una orden: no pequéis. ¿No qué? No pequéis. O sea que si yo desobedezco una orden de Dios, estoy ¿qué? Pecando y me estoy poniendo al mismo nivel de ¿quién? Del enemigo. ¿Qué más quiere el diablo que dejar a la persona en el mismo nivel de él? ¿Cierto? Para que la persona esté así con ese sentimiento. ¿Por qué peca la persona? Porque se está autodestruyendo. Y tu cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo de Dios. Una persona que no perdona se autodestruye y destruye las relaciones que tiene a su alrededor. Entonces, Dios no quiere eso. Entonces, cuando una persona no perdona, lo que sucede es que se está colocando al mismo nivel que el propio enemigo. Y la Biblia dice en San Juan 10:10 que el diablo vino ¿para qué? Matar, robar. Eso lo hace bien. El problema no es que lo haga, lo va a seguir haciendo. El problema es que uno le dé la oportunidad. Como decíamos en Colombia, o decimos, no dar ¿qué? ¿No dar qué? Entonces, cuando no perdonas, le estás dando papaya. Hablando coloquialmente, le están dando la oportunidad para que el diablo venga y destruya tus relaciones. Para venir y destruya tu salud. Tu salud, mis hermanos. Porque como la persona está ahí, pero ¿por qué me pasa eso? Porque ahí se está haciendo daño. Tiene una raíz de amargura, o sea, tiene veneno. Y el veneno destruye, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Decidirnos ¿a qué? A perdonar. ¿Sabes? El Señor Jesucristo nos da el mejor ejemplo de perdón. Nos da el ejemplo más grande de perdón. Él no hizo nada, nosotros fuimos los que ofendimos su santo nombre y le tocó ir a una cruz, ¿cierto? Y ser sacrificado ¿para qué? Para perdonarnos. Ninguno de nosotros hemos tenido que llevar a un hijo y ponerlo en una cruz, ¿o sí? Ninguno. Y si lo hacemos no tiene sentido. El único sentido de redención fue el Señor Jesucristo. Amén. Entonces no tiene sentido que no perdonemos. Y cuando no perdonamos nos vamos a colocar en la posición de aquel hombre de Mateo capítulo 6, de Mateo capítulo 18. Dice en Mateo 18 del 23 al 35 que habían dos hombres, ¿cierto? Que uno debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era algo así como millones. Es que traté de sacar la cifra en la calculadora y no se puede. Me dio error porque no lo hice en el computador sino en una calculadora. Eran tantos millones de monedas de plata que debía este hombre. ¿A quién? A otro. Y dice que debía millones de millones. Lo que sí dicen los comentaristas es que esos millones esos 10,000 talentos le hubiera costado a ese hombre más de 100 años, cientos de años pagarlo. O sea que toda la vida no le hubiera alcanzado para pagarlo. Y dice que fue donde el hombre que le debía el dinero y le pidió perdón y le dijo: no puedo pagarte. Y ese señor al que le debía la plata, que se movió ¿a qué? A misericordia. Dijo: listo, tranquilo, no le voy a quitar ni los hijos, ni le voy a quitar la casa, no lo voy a echar a la cárcel. Váyase, hermano, listo, no me debe nada. ¿Dónde está el cheque al portador? Que este hombre el cheque que tenía firmado lo rompió. Pero también dice la palabra del Señor que había otro que a él, o sea, el que fue perdonado,
tenía un amigo y ese amigo le debía a él 5 denarios, que eran 100 monedas de plata. Él debía millones de millones y a él le debían 100 moneditas nomás. Dice que cuando salió, ¿cierto? Llegó y dijo, págame, porque hace mucho que no me paga. Y como el hombre tampoco tenía, lo mandó ¿qué? A la cárcel. Dice entonces que ese señor, al que él que le había perdonado tanto dinero, se enteró del asunto, le dijo, ¿cómo es posible? Yo te perdoné algo que tú no podías pagar, y este que te debía algo más pequeñito, ¿tú no se lo perdonaste? Y esa es la posición en la que nos ponemos cuando no perdonamos a los otros seres humanos. En la posición de aquel hombre que fue perdonado con una deuda que no podíamos pagar. La deuda que tú tenías con Dios y que yo tenía con Dios, no la podíamos pagar. Por eso tuvo que venir el mismo Dios en la forma de su Hijo, en la persona de su Hijo, para perdonarnos. Luego lo que nos hagan aquí abajo, duro y todo, pero no es tan grave como lo que le hicimos a Dios. Amén. Por eso dígale al que tiene al lado, perdona y sea bendecido. Y por último, otra consecuencia de no perdonar es que te puede impedir alcanzar el favor de Dios. ¿Te puede impedir alcanzar qué? Vayan conmigo a Efesios, capítulo 4, verso 31. Verso 30 dice, y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Está hablando de la palabra redención. La palabra redención significa liberar, traer libertad, soltar. Ese es el principio de la redención, para hablarlo en palabras sencillas. Quiere decir que una persona que ha sido perdonada por Dios, si quiere ser totalmente libre, tiene que perdonar. Hay personas atadas. Y quiero decirte que hay muchas personas aquí que están atadas porque le hicieron algo hace 10 años, hace 5 minutos, y están atadas por no perdonar. O sea, si redención es estar en libertad, lo contrario a redención, ¿qué es? ¿Estar qué? Preso, encadenado. Tal vez, no digo que tiene que ser así. Tal vez esa enfermedad tuya puede estar siendo fruto de algo que tú hiciste. No, pues eso ya pasó hace 10 años, eso ya pasó hace 15 años. Y tal vez tú no has pedido perdón o no has perdonado. Y por eso estás atado o estás atada. Y Dios no te quiere ver atado, te quiere libre. Amén. Y te va a impedir obtener el favor de Dios. Miren mis hermanos, muchas enfermedades son producto de la falta de perdón. Muchas enfermedades, lo único que falta no es ir al mejor de los médicos que le formule allá los centenares de pastillas. No estoy diciendo que eso sea malo. Dios dejó la medicina y dejó los médicos, es prudente ir al médico también, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que muchas enfermedades, ¿cierto?, son de carácter psicosomático y la persona solamente con algo que es, te perdono, y si lo hace de corazón y se sana. Han habido sanidades nomás con ir a pedir perdón. Cánceres se han quitado cuando la persona pide perdón. Artritis de las más severas se han revertido cuando la persona va y perdona o pide perdón, porque se quita ese yugo que tenía. Dios te llamó a ser ¿qué? Libre. Diga conmigo, Dios me llamó a ser libre. ¿Qué hay en tu corazón que te pueda estar impidiendo obtener el favor de Dios? ¿Qué hay? Porque Dios te quiere libre. ¿Amén? No pienses que porque pasó mucho tiempo eso ya quedó así. Si no has perdonado, ahí van las evidencias, acuérdense, la amargura, la ira, la gritería, o sea, las palabras ásperas, el querer el mal. No, mi hermano, Dios te quiere libre. ¿Cómo te quiere Dios? Libre. Yo quiero hoy hacer un acto con mi esposa, ¿sí?, antes de invitarles. Y es un acto público. Yo quiero pedirles perdón a todos. Queremos pedirles perdón. Hemos estado y nuestro corazón se ha dolido muchas veces. Se duele cuando de pronto te alejas de la casa del Señor. Eso duele en nuestro corazón. No es rabia, de verdad que no queremos que te vaya mal, que dejes de recibir los favores de Dios. No. Nosotros queremos que ojalá te vaya bien en todo y que tengas salud y, como dice Juan, y que prosperes en todo como prospera tu alma.
y que tengas salud. Pero quiero decirte, ante toda la iglesia, incluyendo aquí hay unos líderes, espero que los que no están, incluso los que están arriba, ahora más tarde hablaremos con ellos. Queremos pedirles perdón, porque nuestro corazón no ha querido el mal para ustedes, Dios lo sabe, pero ¿sabes una cosa? Nos ha dolido nuestro corazón. Nos ha dolido nuestro corazón la indiferencia con las cosas del Señor, nos duele. Y eso todavía hay veces y hablamos del primer punto, y es que el dolor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque nunca nos habíamos parado aquí a pedirles perdón. Y queremos pedirles perdón. Por eso es lo que nos duele en nuestro corazón. Pero hasta hoy decidimos que nos iba a doler, porque decidimos pedir perdón. ¿Amén? Y espero de parte de ustedes nos puedan perdonar. Nos ha dolido cuando hemos de pronto levantado hogares y después de que ya están levantados, nos han dicho, chao pastor, si te vi no me acuerdo. Eso duele el corazón, mis hermanos. No por nosotros, porque si a Dios le hicieron lo que le hicieron al Señor, eso es cuanto más a uno como ser humano. Pero duele el corazón la ingratitud. Y yo quiero pedir, y queremos pedirles perdón a todos ustedes. ¿Amén? Porque nos ha dolido el corazón y hoy queremos renunciar a ese dolor. ¿Amén? Les amamos con toda nuestra alma, les amamos con todo nuestro ser, pero hoy renunciamos a ese dolor. Renunciamos a ese dolor. Amén. No es fácil, Él nos ha colocado frente a una obra que amamos sinceramente, pero Él habla de sentimientos como la ira, como el enojo, como la amargura. Y han llegado esos momentos en nuestra vida ministerial que nos han tocado. No solamente el dolor, muchas veces me ha irado mucho. Como dice el pastor, no es porque queramos el mal para ustedes. Al contrario, queremos verlos comprometidos y amorosos con el Señor porque sabemos que lo único que tú puedes recibir de parte de Dios es bendición. Pero nos ha dolido el corazón y nos hemos airado cuando te decimos no faltes un domingo, cuando te decimos no llegues tarde a la casa de Dios, cuando decimos por qué no apoyan el ayuno, por qué no apoyan la vigilia, por qué no oran y no vemos respuesta, nos hemos airado. Y hoy con todo el corazón, hermanos, con todo el corazón les pedimos perdón, porque queremos esa libertad para seguir adorando y exaltando el nombre de Dios. Y queremos desatarte también en bendición a ti. Queremos desatarte. No es fácil para hacer lo que hay gente, como dice el pastor, no es fácil. Pero con todo el corazón, con toda la humildad, con toda la sencillez, a cada uno de ustedes les pedimos perdón, porque queremos hacer su bendición y nuestra bendición. Y por eso el pastor me decía cuando estaba preparando esta predicación, que el Espíritu Santo se la dio, me decía, amor, hagamos un acto público. Y me decía yo, sí, hagámoslo, amor. Y ¿sabes qué entendí ahorita cuando estaba sentada? Que este acto público está rompiendo ataduras, está rompiendo cadenas, está rompiendo yugos y está dando una libertad en nuestra vida ministerial y en la tuya. Por eso, con toda la sencillez, con toda la humildad, en nombre de mis hijos también, pedimos perdón, hermanos. Les amamos con todo el corazón. Amén. Les pedimos tanto perdón y también con este acto los desatamos en bendición, les perdonamos. Amén. Todos les perdonamos. Hace 4 años, más o menos, en medio de este trabajo ministerial, hubo una época en donde por uno y otro evento, las personas, algunos hermanitos quedaron debiendo algunos dineros de cooperativas o de alguna salida, alguna cosa. Yo me acuerdo tanto, me lo trajo el Señor ahorita, que un día decidimos perdonar todas las deudas. Si tú no has podido pagar algo aquí, no, eso, tranquilo, hermano, no te preocupes, ya no tengas eso nada en cuenta. Y yo me acuerdo que el Señor nos trajo una bendición. ¿Por qué? Porque cuando nos pedimos perdón y perdonamos, se desata una bendición. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hemos estado trabajando y creemos que Dios tiene grandes cosas para la iglesia Orellana Fuente de Vida. Pero Dios me mostraba a través de un pastor americano, y yo le dije a mi esposa, en su medio español ahí que medio hablaban, pero Dios me supo hablar en mi correcto español a mí, y me dijo,
desata la iglesia en bendición. Yo te suelto en bendición como ministro y como autoridad de esta iglesia. Te suelto en bendición, te declaro perdonado y también te pido perdón junto con mi esposa. Amén. Te pedimos y te soltamos en bendición. Vas a levantarte de ahí y vas a poner las manos hacia arriba, todos, todos. Y vas a decir, gracias Dios porque soy libre. Soy libre. Soy libre, amén. Pero también yo te voy a pedir que si tienes aquí a alguien de una vez, mire mi hermano, no importa. Nos vamos a tardar 5 minutos más, pero es de contra, no dejes pasar. Si tienes algún resentimiento, si sabes que no has podido perdonar a alguien en este lugar, sal de la silla, porque hoy tienes una oportunidad para hacerlo. Sal de la silla y dile a esa persona, si es conmigo y si son muchos, tendrán que hacer fila. Pero hoy no te puedes ir con algo en tu corazón, aún en contra de tus pastores. No te puedes ir. Yo quiero decirte que Dios me mandó a decirte que hoy te quiere hacer libre. Y el perdón te libera y me libera. Amén. Y hoy ante todos abrimos nuestro corazón y nuestros brazos a todos ustedes, con mi esposa. Y les decimos que les amamos y que ya no más este dolor va a estar en mí ni en ella. Y que les amamos y que queremos verles libres y les soltamos en bendición a todos de cualquier sentimiento, por pequeño que este haya sido. Si tienes aquí a tu familiar, a tu amigo, a alguien de la iglesia, a algún líder, no desaproveche la oportunidad de buscarle y decirle perdóname, sal de la silla. Hay veces al que más le hacemos daño es al que más decimos querer. De 1 de 7, abrázalo, abrázala, dile te amo, perdóname, perdóname. Y tú, el otro, vas a decir yo hoy me decido y te perdono en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy es el día en que tú seas libre, libre, libre. Mire, busca a esa persona, abrácelo, abrácela y dígale te pido perdón y perdona, porque si sales atado, si sales encadenado aquí, entonces la palabra no ha surtido efecto, pero Dios hoy te llama y te dice por medio de mi boca que tienes que ser libre, que la única forma de serlo es perdonando y pidiendo perdón. Hoy es el día en que lo hagas. Hoy es el día en que te decidas de una sola a ser libre, a correr, libre, 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 libre. Sé libre. Hoy es el día de tu libertad. Hoy es el día de la redención. No resistas más la gracia. No resistas la gracia. Preferible ponerse rojo un día. Y como dicen, no estar pálido, porque no funcionan las cosas. Aleluya, Jesús. Al que no pueda hacer. Yo quiero que en este momento la coloques en tu corazón. Que coloques a esas personas, tal vez a tu padre, a tu madre, a tu hijo, no sé. Colócalo y dice delante de Dios, hoy quiero perdonar a esa persona que me dañó, a esa persona que me mantuvo en un estado de oscuridad. Hoy decido perdonarme. Hoy decido en el nombre de Jesús hacerme libre y hacerme libre. Hoy decido perdonar a aquella profesora que me maltrató, aquel profesor que me dijo que era un torpe, que era un bruto. Hoy decido perdonar las palabras groseras de mis padres cuando me estaban criando. Tal vez no sabían lo que decían, tal vez no entendían lo que estaban haciendo, pero hoy decido perdonarlos de todo corazón. Hoy decido perdonar a aquella persona que jugó con mis sentimientos, a aquella
Aún aquellos que aún se levantaron conmigo también. Porque sí, hoy quiero salir. Estás perdonada Hoy y quiero estás libre. Si hay alguien que no lo Yo te perdono en el nombre de Jesús de Nazaret. Te declaro libre, amén. Te declaro libre en el nombre de Jesús. Yo te declaro. Yo no aproveché eso. Dios, Fue cuando usted me dijo que no me fuera. Y siempre sentí ese dolor. Dios, hoy a Yo través soy de una mala hija. pero hoy estás libre, amén. Hoy eres libre en el nombre de Jesús. Te perdono en el nombre de Cristo y te declaro libre, amén. Te quiero mucho. También. Gracias por ser mi padre. Gracias.